se ha buscado la verdad del santuario. Confusiones y dilemas han surgido a lo largo de los tiempos. Sin embargo, Dios, por medio de los profetas, ha quitado el velo de la duda, mostrando así los propósitos de su ley. Santuario. Queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a esta serie de estudios que vamos a tener acerca del santuario y sus servicios, el ministerio que Cristo realiza en él y cómo juega en favor de cada uno de nosotros en la humanidad. De qué manera nosotros vamos a obtener beneficios de ese ministerio que Cristo realiza y cómo van a ser de provecho para cada uno de nosotros como seres humanos. Este ministerio no es nuevo, tiene muchos años que inició y se remonta desde la historia pasada, en el momento en que Dios mismo creó esta tierra y le dio vida a este mundo. El día de hoy iniciaremos con el tema Dios y el pecado. Estableceremos las bases, cómo se originó esta tierra, cómo se originó el pecado y cómo cada uno de nosotros jugamos el papel en cada uno de ellos. Y bueno, para poder dar inicio al estudio es importante que nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Voy a pedir que ahí en el lugar donde te encuentras, en actitud de reverencia, inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a pedir la dirección divina. Nuestro Dios y Padre, gracias damos por su misericordia y la oportunidad que da a sus hijos de conocer su palabra y estudiar en ella. Pedimos que en este momento en que hemos de iniciar esta serie de estudios, su Espíritu Santo siempre esté con cada uno de nosotros. Abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra capacidad de recibir la información que usted quiere darnos a cada uno de sus hijos. Permita que su servidor también sea digno de transferir su palabra en este momento y que todo lo que se haga y se diga será para la honra y gloria de su nombre. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hay dos grandes momentos en la historia, dos grandes momentos que marcan la pauta a seguir en base a la historia de nosotros como humanidad. Yo te quiero llevar, por favor, que me acompañes en tu Biblia al libro de los Génesis, el libro donde se originan todas las cosas. Y veamos el capítulo 1 y el versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana, el día sexto. Estamos en este momento, en el preciso instante en el que Dios termina su obra creadora. Para este momento que acaba el sexto día, todo aquello que Dios había creado en el mundo llevaba una secuencia lógica y acorde para que el ser humano pudiera existir en esta tierra. En este momento ya todas las montañas, todos los árboles, todos los seres animales terrestres, marinos y del aire habían sido creados. Inclusive el hombre también ya había sido creado. Pero la creación no había terminado todavía. El texto continúa. Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quiero que medites un momento en este pasaje, porque aunque muchos dicen que la creación fue hecha en 6 días, en realidad fue hecha en 7. Si bien Dios el séptimo día no trabajó en una obra creadora, sí trabajó en una obra de contemplación. Dios mismo volteó a ver y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y no solo eso, sino que dio 3 condiciones básicas para este séptimo día. Primero dice, lo reposó. Segundo, lo bendijo. Y tercero, lo santificó. Dios mismo nos dio el ejemplo
de lo que se tendría que hacer en este monumento que simboliza el término de la obra creadora de nuestro Dios. Y lo dejó como un estatuto perpetuo para cada uno de nosotros. Así es que lo primero que hizo el hombre al vivir en esta tierra es tener contacto con su Dios en el séptimo día. En el momento en que Dios reposaba, el hombre disfrutaba de todo aquello que el Señor había hecho en su favor. La tarea del hombre no se limitaba solamente a estar en esta tierra viendo a ver qué hacía. Dios también le asignó actividades. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios, dice, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Había actividades propias que hacer y también Dios le dio otra indicación al hombre. Dijo Dios, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a hacer una pausa en este momento. El hombre recibe indicaciones muy claras, primero de lo que tiene que hacer y segundo de lo que no tiene que hacer. Tenía una actividad que hacer que era ponerle nombre a todos los seres vivientes y que la misma Biblia registra que como Adán los nombró, hasta la fecha así se llaman. O sea que hubo una tarea que Adán realizó y que tiene su posteridad hasta estos días. Pero había cosas que el hombre no podía hacer y la restricción estaba muy claro, porque el versículo 17 dice que había un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no puedes comer, porque si comes de él, ciertamente morirás. Mira la condición. Había dos árboles especiales en el huerto. Seguramente había muchos más. ¿Cuántos? No sé, la cantidad que te puedas imaginar. Sin embargo, había dos árboles especiales. El árbol de la vida, el árbol que les proporcionaba a través de su fruto la posibilidad de la trascendencia. Su vida eterna estaba condicionada a su obediencia, sí, y sustentada por alimentarse del árbol de la vida. Este árbol, al comer de él, proporcionaba vida. Pero había otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol producía lo contrario. Si de él se comiera, entonces produciría muerte. Así es que uno proveía vida y bendición y el otro proveería la muerte y por ende una maldición. No porque su fruto fuese malo, no. En realidad el fruto era bueno. La historia lo dice. No murieron por comer el fruto, murieron por la desobediencia. El fruto no era ningún fruto envenenado, simple y sencillamente era la muestra que Dios había dejado para la prueba de la obediencia y la fidelidad del hombre. Tú y yo sabemos que el pecado no se originó ahí, sino que se originó en el mismo cielo. Pero Adán y Eva hasta ese momento no habían pecado. Así es que ellos tenían, por lealtad a su Dios y a su Creador, la responsabilidad de obedecer a Dios en todo. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 22. Una vez que el hombre probó del fruto, dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La consecuencia del pecado trajo también que el hombre tenía que perder ciertos privilegios que ya había tenido. Cuando el hombre cayó en pecado, perdió mínimo 3 cosas. La primera de ellas, la posibilidad de estar con Dios cara a cara. También perdió el hogar. Ya no podía vivir en el Edén. El Edén ya estaba prohibido para el hombre. Tenía que salir
porque en ese mismo lugar se establecía y estaba el árbol de la vida. Y tercero, perdieron la vida eterna. Al ya no poder obtener la vida eterna a través del fruto del árbol de la vida y haberla perdido por su desobediencia al mandamiento de Dios, el hombre tuvo que ser expulsado del huerto y tuvo que empezar a pagar la consecuencia de su pecado. Es en este momento en el que llega el segundo gran momento en el inicio de la historia de la humanidad. Cómo del ambiente de perfección después de la creación llegamos al ambiente de pecado en el huerto del Edén. Cómo de todo aquello que era perfecto cuando Dios lo vio y dijo que era bueno en gran manera, ahora el hombre empezaba a pagar la consecuencia de su pecado y empezaba a vivir la trascendencia del mismo. Génesis 3:15. La primer gran promesa y el primer gran desafío que se da en la Escritura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dura promesa, porque aunque si bien es cierto, Dios promete al hombre que habrá una redención y que hay un plan para salvarlo, también le deja claro que no va a ser fácil, que el hombre tendrá que aprender a vivir con la consecuencia de su pecado. Si lees el texto, y lo puedes hacer en tu casa más tranquilamente, verás cómo Dios maldijo a la serpiente por la consecuencia y también le dejó claro a la mujer y al hombre lo que ahora empezaría a acontecer en sus vidas. Con dolor parirás tus hijos, le dijo a ella. A él le dijo, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Y hoy por hoy podemos voltear a nuestro alrededor y vemos que cada uno de nosotros estamos viviendo la consecuencia de aquel pecado original, pero también la consecuencia de tu pecado y de mi pecado. En este momento nos estamos enfrentando a la gran realidad de los seres humanos actualmente. Vivimos en un mundo de pecado. Y si bien es cierto, Adán y Eva no murieron inmediatamente, y sí, es cierto, empezaron a ser como dioses porque conocían el bien y el mal, hay que ser claros que ese conocimiento no vino producto de una relación diaria con Dios. El conocimiento del bien y el mal que ellos obtuvieron fue de la manera más simple y sencilla. Querer ocupar el lugar que no les correspondía. ¿Recuerdas eso en Lucifer? Lucifer hizo lo mismo en el cielo. Se rebeló ante el orden divino y ante la ley de Dios y ante el universo mismo. Y por eso, después de muchas llamadas para el arrepentimiento, ya no se encontró lugar para él en el cielo y tuvo que ser expulsado del mismo. Así como él perdió la oportunidad de permanecer en el cielo y Adán y Eva perdieron la oportunidad de permanecer en el Edén, tú y yo nos estamos perdiendo la oportunidad de regresar a casa. Al darnos cuenta de la realidad de nuestro pecado, entonces Génesis 3:15 nos deja claro que Dios va a tratar de una manera directa tanto al pecado como al pecador. ¿Cómo va a funcionar con el pecado? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra retribución directa para el pecado que la muerte. No hay. Nuestra vida, tu vida y mi vida solamente alcanzan para pagar el precio del pecado. Si tú quisieras saldar la deuda con Dios, es tu vida la única que lo paga. Si tú quisieras tener una vida después de la muerte, tendrías que entonces acudir al Creador y que su plan de redención te alcance. Ese plan que en Génesis 3:15 le dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es cierto, ella te morderá el talón, pero la herida que Dios le proporcionará será directo y a la cabeza. El pecado no va a tener más razón de ser en este mundo cuando llegue a su fin. Pero mientras eso sucede, tú y yo estamos en este mundo de pecado. Y Dios tiene que trabajar tanto con el pecado como con el pecador. La justicia de Dios será implacable al tratar con el pecado. Dios no puede estar donde hay pecado y no puede estar en ningún momento y coexistir con el pecado mismo.
Si bien es cierto que permitió en el cielo que Lucifer permaneciera por un momento, no fue porque estuviera de acuerdo con su pecado, sino porque era necesario que él manifestase ante el universo su verdadero carácter. Desde el momento mismo en que el hombre cayó en pecado, el cielo se llenó de tristeza. Por dos razones. Una, porque el hombre estaba dando a conocer su verdadero sentimiento de obediencia y no era para con Dios. Y segundo, porque ellos también sabían que la consecuencia de pecado haría que el general de generales que está en el cielo, su gran general Cristo Jesús, tendría que venir a esta tierra a morir para poder salvar a la humanidad. ¿Ellos estarían dispuestos a hacerlo en lugar de Jesús? Claro que sí. Pero solamente uno igual a Dios tendría la capacidad, a través de su sacrificio, de pagar el precio completo del pecado. Solamente la muerte de Jesús era suficiente para que la ira de Dios por la consecuencia de pecado pudiera en ese momento calmarla y entonces encontrar la posibilidad de una redención para ti y para mí. En este momento entonces tenemos que entender qué es pecado y bajo qué norma de conducta nos vamos a regir. La Escritura dice que el pecado es infracción de la ley. ¿Pero cuál ley? La ley que conocemos y que la Escritura nos dice, la encontramos apenas si acaso en los escritos en el momento en que Dios se la entrega a Moisés en el Sinaí. Pero, ¿será que hasta ese momento conocimos lo que era pecado? No, porque si bien es cierto, en ese momento en el Sinaí, cuando Dios le entregó la ley a Moisés, fue una ley escrita por su propio dedo y para que el pueblo la siguiese, tenemos que tener claro que la ley ya existía desde el mismo cielo. Si no, ¿cómo se rebeló Lucifer ante la ley de Dios? Y también, ¿quién le dijo a Caín que cuando mató a Abel había cometido pecado? Si no existiese la ley, ¿por qué habría de juzgarse Caín por el asesinato de su hermano? Dios le dijo claramente a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La ley es el carácter de Dios, es la esencia pura del Dios mismo. La ley no puede cambiar porque Dios no cambia, es inmutable. La ley que conocimos en el Sinaí nos implica una obediencia tal a la misma como lealtad a nuestro Dios. Por eso cada uno de nosotros que transigimos la ley, nos hacemos acreedores a su consecuencia. Es pecado y como pecado merecemos la muerte. La justicia de Dios reclamaba la vida de Adán y Eva, pero el sacrificio de Jesús reclama el perdón de sus pecados a través de su sangre derramada. Es en este momento en donde tú y yo podemos encontrar que aunque como Adán y Eva habían caído en pecado, tú y yo, que también hemos caído en pecado, tenemos posibilidad de ser redimidos, pero solamente a través de Cristo. La posibilidad viene a través de el perdón de los pecados. ¿Pero cómo se perdona un pecado? Cuando hay confesión. ¿Y cómo se confiesa un pecado? Cuando se reconoce que se ha hecho mal. Así es que, a través de esta serie de temas que vamos a tener del santuario, vamos a ir viendo cómo funciona, cómo funcionó en la antigüedad, cómo funciona ahora y qué está pasando, tanto aquí en la tierra como en el cielo, en el ministerio de Cristo, en favor de cada uno de nosotros. Pero, para que esto funcione, primero tenemos que tener conciencia de pecado. Ese es el reconocimiento de saber que hemos hecho algo mal. Segundo, arrepentirnos. Y el arrepentimiento no es remordimiento, arrepentimiento es abandonar por completo aquel pecado que cometí y dejarlo de hacer. Tercero, confesarlo. Pero si Dios conoce todo, ¿qué necesidad hay? Si Dios conoce tu pecado, pero es necesario que tú lo conozcas y para eso te confiesas ante Dios del pecado que estás cometiendo. Y a partir de ahí, pecado confesado delante de Dios, pecado perdonado. Y entonces el sacrificio de Jesús es una realidad en nuestra vida y nos permite entonces, a través de su sacrificio, poder llegar nuevamente a casa. Vamos a ver cómo Jesús está haciendo su ministerio en el santuario celestial. Cómo esto no era una simple serie televisiva de una serie de sacrificios. Cada sacrificio implicaba
en el derramamiento de sangre, que el hombre aprendiese que lo que Satanás le dijo a Eva en el árbol eran mentiras. Ciertamente dijo, no moriréis, sino que seréis como dioses. Pero tú y yo sabemos que cada uno de nosotros estamos condenados a morir. Y cada vez que hay pecado, había que haber un sacrificio. Y cuando había un sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre. Y quiere decir que a lo mejor no murieron Adán y Eva en ese momento, pero Jesús sí tuvo que morir por ellos. Dios quiera que durante esta serie de temas podamos encontrar las verdades que nos ayuden a entregarnos cada día a nuestro Dios. Que podamos hacer propio el sacrificio de Jesús. Que ese sacrificio de Jesús nos ayude para que en todo momento encontremos el verdadero perdón y el camino de regreso a casa. Que Dios te bendiga.